Hoy vamos a hablar acerca de qué significa una gran fe cuando nuestro mundo colapsa. Y la primera vez que a mí se me vino esta pregunta a la cabeza fue recién llegados a Dallas, cuando nuestro hijo nace, cuando Timo nace, antes de que él cumpliera un mes. Yo me acuerdo que él se ponía amarillito a veces y uno dice, bueno, es normal, uno lo pone al sol y ya, pero lo poníamos al sol y a veces sí funcionaba y a veces no funcionaba. Y un día teníamos un chequeo de rutina y la doctora nos dice, la hemoglobina de Timo está bajita, deberían ir a que le hagan una fototerapia, que es que lo pongan en unas luces para que le ayude a regular y el color de piel deje de ser amarillo y tenga un color natural. El caso es que los ojitos estaban amarillos, todo él estaba amarillo y dijimos, bueno, pues vamos a ver que le hagan su fototerapia a urgencias. Entonces fuimos y en urgencias le sacan sangre y el doctor me dice, esto no es de fototerapia, acá hay algo que está sucediendo en su sangre y no podemos explicar qué es. Me dice, cada vez que le tomamos sangre está perdiendo hemoglobina. Y yo dije, pero ¿qué está pasando? Y eso fue todo lo que me dijo, siguió hablando y cada vez los veía más ansiosos. Y cuando se le sale el aire a uno de los pulmones, cuando le dan a uno una noticia inesperada que lo lleva a uno a una crisis inesperada. Yo me acuerdo, esa mañana yo me levanté normal, vamos al control de Timo, vamos por unas hamburguesas, yo qué sé. Y lo último que yo me esperaba era estar aproximadamente a las 6 de la tarde de ese martes, creo que era. Y el doctor de urgencias pálido me dice, mire, si su hijo no le hacemos una transfusión ya, él no pasa esta noche. O sea, pasamos de, está medio amarillo, a no sabemos si va a vivir. Y todos nosotros hemos pasado por momentos que nos sacan el aire emocionalmente. Usted llega a su trabajo un lunes por la mañana y empieza a ver que sus compañeros están hablando como susurrando y a usted lo llaman a una oficina y le dicen en 2 semanas ya no tiene trabajo, en el mejor de los casos. En el peor es aliste sus cosas, hoy es el último día que trabaja para nosotros. O usted vino a la iglesia el domingo y el lunes le está colapsando el matrimonio y no sabe cómo aplica o cómo se ve una fe real o una gran fe en un momento donde nuestro mundo parece colapsar. Y a nosotros nos sorprenden las dificultades, pero el mismo Jesús dijo, en este mundo van a sufrir aflicción. Y a veces no sabemos cómo se ve una gran fe. Y a veces creemos, de pronto yo cometía el error o pensaba que la fe era actitud positiva, pensamiento positivo. Pero hay una diferencia profunda entre la fe real y simplemente todo está bien, nada está pasando. No, la fe, la gran fe no niega la realidad, pero ¿qué hacemos con la realidad que estamos enfrentando? Y ese es el texto, esa es la pregunta que resalta el texto de hoy. ¿Cómo se ve una gran fe? ¿Qué es una fe real? Porque no es solamente en momentos de dificultad, sino también cuando todo va bien y mi corazón tiende a olvidar a Dios, porque ya todo va bien, ya se resolvió el problema que quería y todo está normal, nuestro corazón tiende a engrandecerse y a creer que es por nuestros méritos. ¿Cómo se ve una gran fe ahí? ¿Qué es una fe increíble, grande, genuina? Entonces hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo y para entrar a nuestro texto quiero hablar un poquito del Evangelio de Mateo en general. Mateo le está escribiendo a creyentes probablemente y a creyentes judíos, en su mayoría, no exclusivamente, pero probablemente en su mayoría a creyentes judíos. Y la razón por la que sabemos esto es por la manera en la que él cuenta su historia acerca de Jesús. La manera en la que él cuenta la biografía de Jesús indica que le está escribiendo a un grupo de personas que conocían muy bien el Antiguo Testamento y que se están haciendo una pregunta. ¿Por qué hay tantos gentiles en la iglesia hoy? Antes, las promesas del pueblo de Dios eran para la familia de Abraham que se convirtió en Israel y el Antiguo Testamento nos habla de esa historia, qué es lo que pasa con ese pueblo y hacia dónde va la historia
en una escala global. ¿Cómo de la familia de Abraham van a ser benditas todas las naciones? Y en la historia del Nuevo Testamento tenemos a Jesús. Y Jesús es una figura que polariza, porque los líderes de Israel, ¿cómo responden a Jesús? En el capítulo que vamos a leer hoy responden con esta acusación: Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y la razón por la que hacían esa acusación es porque Israel se convirtió en un pueblo que con el tiempo desarrolló tradiciones que no estaban directamente en la Biblia, pero que se convirtieron en los marcadores de identidad. Esto es ser de Israel, que es ser del pueblo de Dios. Este es el marcador de identidad. Uno de esos era con quién comían, y cómo comían, y qué comían. Era una manera de preservar su identidad. Nosotros no nos mezclamos con las naciones, aunque estamos en medio de las naciones. Y una manera era ritualmente purificando sus manos con agua. Pero no era una cuestión de higiene. Uno lee este texto hoy y piensa, bueno, pero ¿por qué los discípulos no se lavan las manos? Es higiene personal, ¿no? Que no tiene, pero no era el punto. El punto era un lavado superficial. Y Jesús les da un juicio y un diagnóstico en el juicio a los líderes religiosos de Israel, que usaban estas cositas pequeñas para distinguir quién es de Dios y quién no es de Dios. Y Jesús les da la verdadera marca. Miren lo que dice el texto general que vamos a leer hoy. Este es el juicio de Jesús y el diagnóstico de Jesús. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ok, Jesús le está hablando, este es el contexto, ojo, Jesús le está hablando a los líderes religiosos y les está citando a Isaías. ¿Ok? Eso es como decirles, el libro que usted estudia, usted no lo aplica, porque usted alaba con sus labios, pero su corazón está lejos. ¿Y por qué su corazón estaba lejos? El problema fundamental de los fariseos lo vamos a ver en contraste. Es decir, con un ejemplo opuesto. Nuestro texto de hoy es la historia de una mujer que para mí es una de mis heroínas de la fe. Es una de las personas que yo digo, esta persona, yo quiero ser como esta persona, porque ella modela totalmente lo contrario al diagnóstico de la podredumbre del corazón de un fariseo. ¿Cuál es el problema? De labios, ustedes quieren presentar algo externo, pero por dentro su corazón está apegado a los ídolos y a las cosas de este mundo. Ok, ¿cuál es nuestro texto del día de hoy? Todo esto es porque es un contraste muy abrupto, pero increíble. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, y quiero que prestemos atención a varios puntos de la historia que vamos a tratar, pero cómo se ve una gran fe, especialmente cuando nuestro mundo está colapsado. Saliendo Jesús de allí, ¿de dónde? De la región de Judea. Se retiró, es decir, el término quiere decir, él se apartó para descansar, a la región de Tiro y de Sidón. Este detalle es importante más adelante. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose, sus discípulos le rogaban, atiéndela. Algunas versiones dicen, despídela. Y es porque lo que los discípulos estaban diciéndole a Jesús es, atiéndela rápido para que se vaya. Ellos habían visto a Jesús hacer cosas más difíciles que esa. Y le estaban diciendo, no era simplemente, mándala lejos, era atiéndela para que deje de molestar. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno no espera esa respuesta de Jesús. Primera respuesta, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ustedes imagínense que son Mateo escribiendo esta historia a un grupo de judíos creyentes en la iglesia. Ellos están leyendo esta historia y dicen, claro, es el Mesías de Israel. Exactamente. Pero acercándose ella, ¿se ofendió? No.
se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Saben? Esta historia me encanta porque todo hippie que no lee la Biblia quiere pintar a Jesús como un hippie que simplemente caminaba y decía paz y amor a todos. Y no, Jesús es una persona que uno no puede domesticar para que se acomode a mi ideología preferida. Él es diferente a mí y esta mujer sabía. Y continúa diciendo, no, noten la frase, no está bien. Acá lo traducen perrillos porque hay una discusión que no, que Jesús es una palabra que significa perrillos, pero la palabra significa perro doméstico. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. Esa incomodidad, siéntala. ¿Por qué Jesús dice eso? Siéntala, luche. Hay una tensión ahí a propósito. Y Mateo está escribiendo eso y la audiencia original piensa absolutamente. La audiencia original lee esto, si no conoce la historia completa, por resurrección dice, esto tiene sentido, pero hay algo acá que la historia aún no acaba. Ella respondió, sí, Señor. Usted se ofendió, yo me ofendí, pero ¿qué respondió la cananea? Sí, Señor. Raro. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, wow. En el original, la palabra es una omega. La omega se escribe como nuestra W y se pronuncia oh, que en traducido es wow, que en español mexicano es u otras palabras que ustedes pueden imaginar mejor que yo. Pero esa fue la reacción de Jesús. Wow. A veces no entendemos el impacto que esto tiene porque uno lee esto y dice hasta que dice, uy, raro como respondió Jesús. Pero miren la respuesta de la mujer y después dice, wow, mujer. Y el término mujer es el mismo que usa cuando está en la cruz y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Es un término de cercanía. Mi señora, qué fe. Imagínese que el creador del universo, hecho hombre, después de un viene y va, de la manera más increíble del mundo, diga, gran fe. Ese es el punto de la historia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste una gran fe? Entonces, vamos a ver las características de una gran fe y cómo practicarla en nuestro diario vivir. La primera característica que vemos en la historia es una gran fe empieza con una gran necesidad. Lo primero que vemos en esta historia es una mujer que tenía todo en contra de ella. Y vamos a entrar en los detalles un poquito. Dice que era una mujer cananea y este es el único texto en el Nuevo Testamento donde el término cananeo se usa. ¿Por qué? Porque como está escribiendo a una audiencia que conoce el Antiguo Testamento, los cananeos eran las personas que habitaban en el pueblo de Israel antes de los israelitas. La tierra de Canaán, ¿se acuerdan la historia de cuando Israel da 7 vueltas alrededor de Jericó y los muros caen? ¿Se acuerdan que había una mujer en esa historia? El que me diga quién es esa mujer, se gana. Primero díganme y después les doy el premio. ¿Alguien sabe? Rahab, muy bien. Se gana continuar escuchando este gran mensaje de la palabra del Señor. Rahab, una cananea, pero ¿de quién era? ¿De quién era como Rahab? Rahab se convirtió al pueblo de Israel, pero era cananea. Pero Mateo, yo creo que al usar el término cananeo está haciendo 2 cosas. Primero está diciendo, esta era una mujer inaceptable en el pueblo de Dios por su etnia. Ella no era judía, era cananita. Y no solamente eso, miren el problema.
El problema no es que ella era muy espiritual. ¿Qué le pasaba a la hija? ¿Tenía gripa? No, tenía una hija endemoniada, doble strike. Y tercero, era una mujer acercándose a un rabí sin ningún tipo de protocolo. En el primer siglo eso era inaceptable, pero era una mujer que no tenía nada a su favor, pero todo de necesitada. ¿Por qué Mateo introduce esta historia en el mismo capítulo donde Jesús está teniendo un encuentro con los fariseos acerca de la controversia? ¿Qué es lo que hace una persona pura delante de Dios? Limpia. Y él dice, lo que ustedes creen que los hace limpios es sus propias fuerzas, sus propios rituales para limpiarlos. Pero lo que hace una persona limpia delante de Dios es el comienzo de la limpieza, es reconocer mi impureza, no pretender que puedo convencer a Dios con mi pseudo pureza. Y entonces inserta esta historia para humillar a los que creen que pueden presentarse delante de Dios con sus propias obras. Y mucha gente que no conoce de Dios cree que para venir a la iglesia necesita limpiarse antes de conocer a Dios, en vez de entender que necesitamos que Él nos limpie para poder vivir. Necesitamos de Dios, pero nos presentamos y uno dice, bueno, sí, cuando yo empecé, póngase a pensar en su testimonio. ¿Qué fue lo que lo trajo acá? Un momento en su vida donde la misericordia de Dios le mostró, no puede solo, yo no puedo solo, no me puedo salvar a mí mismo. Y eso se manifiesta en muchas maneras. Pero todas las crisis que nos pudieron traer a los pies de Jesús eran el fruto de la raíz más profunda de un corazón muerto necesitado de Él. Y esta mujer recibió gracia de poder reconocer su necesidad. Nadie viene a Jesús con su hoja de vida. Nadie. Y uno dice, yo ya soy creyente. Nunca vaya a Jesús con su hoja de vida, sino con su necesidad. Una gran fe empieza con una gran necesidad. Y después, versículo 23 dice que Jesús no le contestó nada a la mujer. Sus discípulos le dicen, atiéndela. Él le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá está usando el lenguaje de Ezequiel, de que el Señor iba a proveer un pastor que amara a las ovejas de su pueblo. Pero acá había una oveja externa que no era de Israel, rogando por ayuda. Y Él le dice, esta es mi prioridad. Y si ustedes trazan el ministerio de Jesús en los evangelios, la prioridad de Jesús está en el pueblo de Israel, pero cuando Él muere y resucita, y aún durante el desarrollo del evangelio, el desarrollo de los evangelios por lo general es concéntrico en Galilea o en Israel, y empieza a dar indicios, la narrativa de los evangelios, de que hay gentiles que van a entrar. ¿Y cómo? Y este es uno de esos indicios. ¿Cómo es que una persona es parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es su seguridad y mi seguridad? Bueno, lo primero es el que verdaderamente conoce a Dios, se acercó a Él a través de una necesidad y una conciencia de su propia necesidad. No porque era especial, no porque tenía un conocimiento secreto acerca de esto, no, es yo estoy necesitado y necesito misericordia. Y ese es un concepto difícil para nosotros. Es pedir ayuda porque si no, la vida no tiene sentido. Me muero en vida. Necesito a Jesús. Es como, yo me acuerdo, como a los 16 años a mí se me perdió el pasaporte colombiano. Todavía vivíamos en Colombia y me invitaron a una cosa de jóvenes en la frontera, en San Luis Río Colorado. Mucho calor, ¿ok? Y mi viaje era Bogotá, el
X lugar en Estados Unidos a otro lugar en Estados Unidos para llegar a Arizona y de ahí cruzar en carro a México al lugar y luego volver a hacer el mismo viaje de regreso. Cuando estaba haciendo la fila por la frontera, yo como un niño de 16 años, imagínense, si ahorita yo tengo 31 y me veo como de 18, imagínense a los 16 me veía como de 12. Entonces yo salí a tomar una foto, se me cae el pasaporte, pierdo el pasaporte en la frontera entre México y Estados Unidos siendo colombiano. No se lo deseo a nadie, porque primero mi pasaporte lo ven, miren, y ahora acá en México uno ve ese pasaporte vino tinto y dicen, no, ya al cuartito. Yo digo, no, pero soy residente permanente. Ah, bueno. Imagínense en la frontera. Yo fui, cuando se me perdió, al punto de migración y le dije al oficial, mire, yo entré por Estados Unidos. Yo entré legal, usted puede ver los récords. Por favor, déjeme entrar. Él me miró, se rió y me dijo, ¿usted ve esa fila? Toda esa gente tiene visa. Y usted no. Para entrar a los Estados Unidos de América, usted necesita una visa. Día 1, fracaso total. Oli no me va a dejar mentir. Si acá está Oli, ella, yo me acuerdo que iba a llamar a mi mamá y le dije, Oli, llámala tú. Y ella me dijo, no, ¿qué la voy a llamar? El del problema es usted. Muy bien hecho, claro que sí. Yo tenía que enfrentar mi propio reto. El caso es que al otro día volví a ir y de la nada, en la providencia del Señor, sale el capitán que estaba a cargo del turno y me mira y me dice, ¿cuál es su problema? Entonces le expliqué el problema. Me dice, sígame por acá. Me metí a un cuartito y en el cuartito, al lado de la oficinita donde yo iba a entrar, había una señora. Yo no fui con esposas contra la pared. Yo no fui, sáquenme de acá. Y él le decía, no veo lágrimas en tus ojos. Y esto es 100% real. No estoy mintiendo. Yo me acuerdo que yo vi eso y dije, acá me van a meter preso. Hasta luego, bye. Adiós futuro, todo se acabó. Fue bueno mientras duró. Y el tipo me miró y me dijo, mire, yo no tengo por qué hacer esto, pero esto es lo que voy a hacer. Le voy a imprimir una visa. Usted va a cruzar a los Estados Unidos y se va a ir a su casa y el documento que yo le voy a imprimir a usted vale $500. Y se lo voy a dar gratis, pero entienda que hay mucha gente que quiere ese papel que usted perdió y usted no fue responsable, pero se lo voy a dar. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Jesús básicamente estaba exponiendo la realidad. La realidad es, yo no debo nada a ustedes. Yo no los necesito a ustedes, pero los amo. Y ustedes no se pueden salvar a ustedes mismos. Y ustedes están tan perdidos que la única manera de que ustedes puedan conocer a un Dios que es santo y castiga el pecado es que ese pecado sea castigado en mí. Y al Padre le plació enviar al Hijo para recibir el castigo que nosotros merecíamos para acercarnos a Él. ¿Por qué? ¿Porque usted y yo somos muy especiales? No, porque Él es muy misericordioso, porque Él es muy bueno. Él quiso acercarnos, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es como Él es. Y a veces se nos olvida en el caminar cristiano que nosotros fuimos salvados por gracia, a través de la fe, no por obras, y queremos correr al Señor y decirle, mira todo lo que yo he hecho, le he predicado a este, le he predicado al otro, y el Señor dice, yo creo que Él ve, y Él dice, pero si la habilidad para hacer eso yo se la di. Usted está respirando diciéndome eso con aire prestado. Pero vamos diciéndole, yo tengo derecho a esto. ¿Sabe? Cuando el mundo de uno realmente colapsa, uno no tiene... Yo, por ejemplo, cuando estaba en ese hospital, viendo a mi hijo muriéndose, y a mi esposa súper fortalecida en el Señor, y yo diciendo, ¿yo qué hice trayéndonos acá? Y en ese momento la misericordia de Dios me despertó y me dijo, pero ¿quién es soberano sobre mi vida? ¿No soy yo? Fue un momento, un microsegundo, yo nos traje acá. No, yo no nos traje acá. Él nos sostuvo, nos sostiene y nos sostendrá. Acá o acullá, donde sea que Él nos mande.
Una gran fe empieza con una conciencia de mi gran necesidad y se cultiva con una dependencia que conoce su continua necesidad de Él. Es que ya conocí. No. Conocer a Dios y es la segunda parte. ¿Cómo se mide la fe? ¿Qué es conocer a Dios realmente? ¿Qué es una gran fe? Yo no voy con mi hoja de vida, voy con mi necesidad. ¿Y cómo es una gran fe? Oh mujer, ¿cuán grande es tu fe? ¿Por qué? Si ella fue con su necesidad. Y noten cuántas veces Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, hombres de poca fe. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es gran fe? ¿Qué es gran fe? Y después Jesús dice en otro texto, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Alguien acá ha visto un grano de mostaza? Es del tamaño de un grano de arena, es chiquito. Si tuviera fe como el grano de mostaza, entonces no es una cuestión de qué tan grande es mi fe, sino cuál es la dirección. Una gran fe es una cuestión de dirección. ¿Cuál es el objeto de mi fe? ¿Mi capacidad para creer o la capacidad que Dios tiene para sostenerme cuando yo no puedo? Es la segunda. ¿Y por qué lo vemos en esta mujer reflejado? Miren cómo lo llama. Primero, Señor, Hijo de David. La palabra para Señor no es un término simplemente de formalismo, aunque puede ser entendida así. Y sabemos que no es así por lo que dice después. Hijo de David esta señora sabía que Jesús era el Mesías prometido. Entendía mejor la esperanza que predicaba Isaías que los que podían leer Isaías en el original. ¿Y sabe por qué a mí me ministra tanto esta historia? Porque a mí el Señor me sostuvo. Toda la carrera que yo he hecho en la vida ha sido un momento de gracia, tras gracia, tras gracia. Y el Señor en su misericordia no me deja olvidar que es gracia. Cuando yo me gradué, a mí se me vinieron las palabras de un profesor que me ayudó mucho en mi trayecto. Es un señor como ya grande. Sí, grande, más grande que usted. Usted dice, ¿grande cuánto quiere decir? ¿Mi edad? No, como unos 120 años. El caso es que él dijo, mire, su título y $5 le compran un capuchino grande en Starbucks. ¿Qué quería decir con eso? No prueban ni comprueban nada. Si yo le presento, yo el otro día me ponía a pensar, ¿qué pasa si yo le llego al Señor y le digo, mira Señor, acá está mi título? Él se va a reír y va a decir, sí, yo se lo di. Y no significa nada. En sí mismo no es nada. Excepto un recordatorio de la fidelidad de Dios. Entonces a veces creemos que nosotros no somos, de pronto alguien dice, no, pero yo no soy fariseo porque yo no sé mucho. O yo no soy fariseo porque yo no hago esto. ¿Cuál es la medida de un fariseo? Es esta. Creen que pueden salvarse aparte de Dios. Eso es un fariseo. Es alguien que cree que puede salvarse a sí mismo con acciones externas de religiosidad sin necesidad de confiar y depender de Jesús. Eso es un fariseo. El que usa lo poco o mucho que puede saber acerca de Dios para decir, yo me puedo salvar a mí mismo, tener lo que deseo en este mundo y agradar a Dios. Falso. Lo que esta mujer dijo es, tú eres Dios y yo no. Tú eres el Mesías prometido y yo no. Y Jesús le responde una y otra vez hasta que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y eso es duro escuchar. Imagínese que Jesús le respondiera a usted así. Y esta es la buena noticia. Ya Él fue crucificado y resucitado. Esa no es la respuesta, porque usted y yo no tenemos la casta de esta señora. Esta señora tiene un aguante de otro mundo. Entonces no se preocupe, Jesús no le va a decir eso a usted ni a mí, pero se lo dijo a alguien que aguantaba porque él conocía a esta mujer mejor que esta mujer se conocía. Para nuestra edificación. Por eso es una heroína de la fe. No es bueno darle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Usted se ofende, yo me ofendo, pero la señora cananea no se ofendió.
Eso a mí me parece increíble, que nosotros analicemos este texto y podamos decir, pero ¿por qué Jesús respondió así? ¿Pero por qué le dijo eso? ¿Pero por qué no simplemente le abrió sus brazos y la abrazó y lloró con ella? Pero no pensamos que la señora de la historia no pensó así. Y eso debería confrontarnos a decir, ¿qué clase de fe es mi fe que cuando Dios no hace lo que yo quiero, entonces dejo de creer? Su fe es de la calidad de Aladín. Si depende de que Dios haga lo que usted quiera y no reconoce que la dirección de la fe no está en el resultado de que se cumpla lo que yo quiera, sino de saber quién es el que yo estoy abordando, a quién es el que le estoy hablando. Ella dijo, sí Señor, soy un perro, un perrillo, pero una migaja de tu mesa es mucho más poderosa que un banquete de este mundo. ¡Wow! Mujer, qué fe. Y por eso, ¿cómo uno ejerce fe a diario? Miren lo que es la fe, es la señal. Y esto es lo último, una gran fe es una señal de una gran bienvenida. Porque a veces nos fijamos en esta parte que es importante. Dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Pero lo que a ella le sucedió es un preámbulo del reino de Dios que va a venir y va a ser establecido, donde toda rodilla se doblará y todo nombre confesará, Cristo es el Señor, donde Él va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos y donde los muertos resucitarán. Por increíble que eso sea, creerlo, Él es poderoso para hacerlo. Y los milagros son puntos pequeños de demostración donde Él dice, esto es lo que va a venir. Pero la mujer recibe algo mucho más que lo que ella deseaba, y es, grande es tu fe. Porque el grande es tu fe es Jesús diciéndole, bienvenida a la mesa. Es el equivalente a decirle, tú eres hija de Abraham. ¿Saben por qué? Porque la identidad fundamental del pueblo de Dios y la marca crucial antes de la circuncisión, antes de ser llamado pueblo, es una y una sola, fe. Por eso Mateo no accidentalmente incluyó a 3 mujeres en la genealogía de Jesús. 3 mujeres y después María. Tamar, gentil. Rahab, cananea. Ruth, moabita. Las únicas 3 mujeres que aparecen en una genealogía, en un libro escrito con una audiencia judía en mente. ¿Cuál es el mensaje? Solo se es salvo por gracia a través de la fe. ¿Cuál es su certeza y mi certeza? Que como la mujer cananea tenemos un asiento en la mesa de Jesús, que Jesús es suficiente, que Él ya lo logró y que Él me dio la bienvenida diciéndome, pon en mí tu carga y yo pongo en ti la mía. Entonces, traduzcámoslo. Yo estoy en el hospital, usted está en el hospital, usted está enfrentando el despido de su trabajo. ¿Cómo se ve una gran fe en esos momentos? Primero, recuerde que nadie se gradúa de su necesidad del evangelio. Uno nunca viene a Jesús con otra cosa que su necesidad, nada más, para recibir lo que solo Él puede dar. Cuando Jesús perdona un pecado, Él no simplemente dice, está bien, lo perdono. No, le costó su vida. Él perdona para reconciliarse. Y cuando le dice a esta mujer, mujer, grande es tu fe, le está diciendo bienvenida a la familia de Dios. ¿A qué costo? Al costo de la propia vida de Jesús. Al Jesús decir eso, se estaba obligando a sí mismo a cumplir su misión, que era morir y resucitar. Y la muerte de Jesús no es una muerte simbólica, es una muerte efectiva, porque Él lleva el castigo de nuestros pecados, que es un castigo que todos merecemos, para acercarnos a Dios, implantar su espíritu en nosotros y caminar con nosotros a diario. Entonces, cuando yo me acerco a Jesús, yo no me acerco con, tengo derecho a que tú sanes mi hijo.
es: yo no sé ni cómo orar. Jesús, yo no sé ni cómo orar, pero ¿dónde más voy a ir? Esta mujer no tenía respuesta rápida, simplemente tenía un gran Salvador y una gran necesidad. Y su necesidad no se comparaba a su Salvador. Así que hay momentos donde yo no sé qué orar, pero sé a dónde ir. Porque la misericordia de Dios es tan sobreabundante que cuando yo no sé qué orar, Él ora por mí y a través de mí. Y yo me pregunto, entre nosotros que estamos aquí hoy, como iglesia, ¿cuántos dolores tan innecesarios? Porque queremos salvarnos a nosotros mismos y convencer a Dios como si Él fuera un papá demandante. Mira, ya valgo lo suficiente. Él está diciendo: no, Jesús ya lo hizo por ti para que tú pudieras acercarte. Y no nos graduamos de la belleza de poder acercarnos al Señor con nuestra necesidad, porque Él es grande, es cercano, es poderoso. Implícitamente esta mujer estaba en su cabeza confesando: Jesús es bueno, Jesús es poderoso, Jesús es suficiente, y solo Jesús puede hacer eso, nadie más. Ella era de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran como si China y Dubái tuvieran un hijo, porque era increíblemente turístico. Ahí era donde donde se transportaba la madera para el templo de Jerusalén, era de Tiro y de Sidón. Y se jactaban y después fueron humillados a nada. ¿Por qué? Porque confiaron en sus propios méritos y no se refugiaron en el Dios de Israel. Pero esta mujer cananea era más hija de Abraham que todos los fariseos circuncidados, cuyos labios adoraban a Dios, pero su corazón, ¿dónde estaba su corazón? Lejos. ¿Por qué estaba tan lejos y endurecido su corazón? Porque su confianza estaba en sus capacidades. Mi confianza está en la capacidad de Dios para salvarme cuando yo no puedo a diario. Y eso es descanso. ¿Cómo lo cultivo? ¿Cómo cultivo mi fe a diario? Voy a dar 3 pasos sencillos, ¿ok? Acérquese, recuerde, proclame, ¿ok? 3 pasos sencillos: acercarme a Jesús, recordar lo que Dios ha hecho y proclamar lo que Dios ha hecho, está haciendo, va a hacer y cumplirá, ¿ok? Vamos a entrar. ¿Qué es acercarme? Es algo tan sencillo como decir: yo no soy Dios, Dios, yo te necesito. Dios, tú enviaste a Jesús para identificarte con tu creación y para salvar a tu pueblo. Y la pregunta que se viene a la mente es: ¿y cómo yo soy pueblo de Dios? Porque estoy escondido en Jesús. Cuando yo me encuentre cara a cara con mi Dios, delante de Él, ¿cuál va a ser mi respuesta a por qué usted va a entrar en el cielo? No creo que lo pregunte así, no creo que pase así. Pero si Dios me preguntara: ¿por qué usted va a entrar en el cielo? Donde yo llegue a responder: porque yo soy bueno, ese es el infierno asegurado. Pero si yo sé, es porque yo estoy escondido en Jesús, según tú lo has revelado. La ambición de mi vida es que Jesús piense de mí como piensa de esta mujer. Grande es tu fe. En otras palabras, si usted le pregunta a su hijo: hijo, ¿por qué eres hijo mío? Hija, ¿por qué eres hija mía? Porque me porto bien, porque hago mis tareas. No, porque tengo tu apellido. ¿Cierto? Porque nací de ti. Entonces, si Dios me pregunta: bueno, ¿por qué usted es mi hijo? Porque tengo tu apellido en Cristo y por su sangre. Pero entonces, ¿por qué no camino como si eso fuera verdad? De pronto, porque me acerco a Instagram antes de acercarme a la cruz. Me acerco a las noticias antes de acercarme a la cruz.
porque creo que me tengo que arreglar a mí mismo antes de acercarme a la cruz, que es el lugar donde Dios diseñó para que yo fuera y fuera arreglado por Él. Y hoy es un buen día para acercarse porque se conecta con recordar. ¿Qué es recordar? Recordar es ver la revelación de Dios a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y hacia dónde va toda esta cosa? ¿Y qué lugar ocupamos nosotros en la historia? Esa es la narrativa de la palabra de Dios, accesible a todos nosotros. Pero ¿cómo podemos también recordar? Usted está sentado hoy acá y yo estoy hablando acá para eso, para recordar. Porque nos necesitamos los unos a los otros. El de al lado puede oler mal, puede no caerle bien, puede oler increíble, pero usted y yo nos necesitamos. ¿Cómo nos necesitamos? Necesitamos recordar la verdad de quién es Cristo y ayudarnos mutuamente a poner la mirada en la verdad. Y cuando el momento de crisis pega, juntos es que sufrimos. Cuando el momento de alegría llega, juntos es que nos alegramos. Pero en todo, Cristo es el objetivo. ¿Qué pasa cuando usted se acerca a Jesús con su nada? Él no lo va a echar fuera. Él ya reveló el resto de la historia. El resto de la historia que la mujer cananea no conocía, Él ya la reveló. Y yo me acuerdo que cuando yo no me podía hablar a mí mismo, miren, cuando uno está pasando un momento de shock, sea cualquiera que sea, va a haber una neblina. Mi consejo es: conozca los salmos y ábralos y léalos y predíqueselos. Y esa es la tercera parte: proclame. A medida que uno recuerda, proclama. Entonces yo me acerco a Dios porque recuerdo quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, y lo proclamo a mi corazón y a mis hermanos y al mundo necesitado. Eso es lo que esta mujer cananea hace hasta el día de hoy. Ella se acercó a Jesús, habló la verdad acerca de Jesús porque sabía de alguna manera quién era Jesús y proclamó esa verdad a su propia alma, a Cristo mismo, a los discípulos que estaban enviando, y hoy domingo acá en la Ciudad de México a nosotros. Porque la fe habla, no se tiene que autopromover, simplemente tiene que proclamar. Y yo me acuerdo que yo estaba en el hospital y dije: ¿qué le proclamo a mi corazón? Porque ahorita siento que mi fe se está derrumbando. Me acuerdo cuando tenía 16, 17 años y mi fe estaba colapsando porque me encontré con el nuevo ateísmo, que ahora es viejo ateísmo, y me encontré con diferentes corrientes filosóficas y me encontré con hipocresía dentro de la iglesia, pastores que antes de predicar se emborrachaban para predicar así bien animosamente, y yo decía: ¿esto es una farsa o es real? Y un día, sentado en la sala de mi casa, de nuestro apartamento en Bogotá, yo me acuerdo que yo me senté y yo dije: Señor, ayúdame, ayuda. Y dos cosas el Espíritu Santo puso en mi mente que nunca se me van a olvidar. Uno, me di cuenta que las preguntas que yo me había hecho acerca de mi fe, 2000 años de pensamiento cristiano, ya alguien se las había hecho. Ustedes no saben el alivio de saber que nosotros somos parte de una historia que tiene más de 2000 años de gente tratando de seguir a Jesús fielmente y equivocándose, tropezando, pero acercándose a Él, recordando quién es Él y volviendo a correr con Él, proclamando quién es Él. Y hay una riqueza increíble. Entonces yo descubrí eso, pero hay algo más fundamental que descubrí. Y es esto: Él sostuvo mi fe cuando yo no podía. Y eso me hizo entender: es una cuestión de dirección. O sea que Dios, la fe es saber que Dios me sostiene cuando yo no puedo, no querer sostener a Dios con mi capacidad de creer. ¿Ven la diferencia? Es sutil, pero es importante. Es sutil, pero es importante. La diferencia es: yo no tengo que sostener a Dios, tengo que correr para que Él me sostenga a mí.
Esa es la diferencia, que todos los profetas en el Antiguo Testamento decían: ustedes son el pueblo de Dios. ¿Por qué actúan como los paganos de las naciones que tienen que sostener sus propios dioses? ¿Por qué van al trabajo como si su vida y su identidad y su valor en este mundo dependiera de la aprobación de un jefe, cuando el Dios del universo lo adoptó en Cristo Jesús y dijo: tú eres mío para siempre, ve y proclama? Y eso me libera para hacer fielmente lo que Él me llame a hacer, donde Él me llame a hacerlo. Pero yo no lo voy a entender si toda mi vida toda mi vida cristiana la paso creyendo que yo tengo que sostener a Jesús. No, Él continuamente, por su gracia, me humilla y me recuerda cuán necesitado estoy y cuán fiel es Él. Cuán fiel. Acérquese, recuerde y proclame.